Saludos, esta es la segunda parte de la lección número 110 de nuestro curso de precálculo. Ya estábamos a punto de determinar las soluciones de esta ecuación circular que estábamos considerando por el método gráfico, porque ya habíamos hecho, ¿verdad?, las dos gráficas que necesitábamos para poder hacer esa solución, encontrar esa solución. Y una vez las teníamos, entonces lo que teníamos que fijarnos era en los puntos de intersección de ambas gráficas. Fíjense que el primer punto de intersección ocurre aquí, ¿ves? Esta gráfica y esta gráfica se intersecan ahí. Aquí ocurre el segundo. Esta gráfica y esta gráfica se intersecan ahí. Aquí ocurre el tercer punto de intersección. Esta gráfica y esta gráfica se intersecan ahí. Y aquí ocurre el cuarto y último punto de intersección. Esa gráfica y esta gráfica se intersecan en ese punto. Así que fíjense que esas dos gráficas se intersecan en esos 4 puntos. Recuerden entonces que lo que tenemos que hacer es fijarnos en las abscisas de esos 4 puntos de intersección y esas serán las soluciones aproximadas de nuestra ecuación. Pues mire, para este primer punto de intersección entre las dos gráficas, la abscisa la determinamos así, ¿verdad? Gráficamente, pues nos movemos a partir de él paralelamente al eje de Y hasta llegar al eje de T en este caso, porque fíjense que la variable independiente que estamos usando para nuestras funciones es T, no X, ¿verdad? Y entonces fíjense que ese número que está en ese punto, que es la abscisa de ese punto de intersección entre esas dos gráficas, queda un poco antes del 1, ¿verdad que sí? Por lo tanto, yo estimo que será aproximadamente 0.9, ¿verdad? Casi 1, ¿verdad? 0.9. De hecho, si usted va a la solución algebraica de esa ecuación, encontrará que la primera solución que encontramos fue una que decía 0.9462 aproximadamente, 0.9462. Así que esta que encontramos aquí es esa que habíamos encontrado algebraicamente, ¿ok? Bien, luego, para el segundo punto de intersección, ¿cuál es su abscisa? Pues también caminamos paralelamente al eje de Y hasta llegar al eje de T, ¿verdad?, que es el que tenemos aquí ahora. Y la abscisa de ese punto, pues mire, yo diría que ese punto está justo a la mitad entre 2 y 3, ¿verdad que sí? Pues yo estimo que ese valor de la T, de ese punto, la abscisa de ese punto es aproximadamente 2.5. Y de hecho, yo había encontrado en el método algebraico una solución que decía que T era aproximadamente 2.5171. Así es que mire, ahí esa segunda solución coincide con esa solución que habíamos encontrado algebraicamente. El tercer punto de intersección, que es este que está aquí, su abscisa, pues la determinamos igual, ¿verdad? Caminamos paralelamente al eje de Y hasta llegar al eje de T, al eje horizontal, ¿verdad? Y el número que está ahí, fíjense que es un poco a la derecha del 4, ¿verdad? Porque aquí en esa rayita que está ahí, ahí está el número 4, ¿verdad? 1, 2, 3, 4. Pues un poquito más acá, pues yo estimo que será aproximadamente 4.1, ¿verdad? Y efectivamente yo tengo una solución que dice que T es aproximadamente 4.0878, que es aproximadamente 4.1 a un lugar decimal, ¿verdad? Esa la habíamos encontrado por el método algebraico. Y finalmente, cuando llegamos a este cuarto y último punto de intersección entre ambas gráficas, leemos su abscisa, ¿verdad? Y caminando paralelamente al eje de Y, llegamos al eje horizontal, que es el de T ahora, y ese número que está ahí, fíjense que está entre 5 y 6, de hecho yo diría que hay un poco a la derecha de la mitad entre 5 y 6. Pues yo estimo que esa T debe ser aproximadamente 5.6, un poco más allá de 5.5, que sería el punto medio entre 5 y 6, y estimo 5.6 porque lo veo un poquitín más a la derecha de la mitad del camino entre 5 y 6. Pues ahí tenemos las 4 soluciones. Fíjense que de hecho también por el método algebraico ya había conseguido una solución que decía que la T valía 5.658, así es que esa que encontramos ahí coincide con esa que hayamos encontrado algebraicamente. Bueno, pues fíjense que encontramos ¿cuántas soluciones? 4. Y por el método algebraico habíamos encontrado de hecho 8, pero ocurrió que 4 de ellas eran extrañas, se habían colado, ¿ok? Aparecían en el proceso, pero no servían, no eran ciertas, no eran verdaderas, ¿ok? No satisfacían a la ecuación. Fíjense entonces que hay una ventaja en el método gráfico sobre el método algebraico. Primeramente, fíjense que es relativamente rápido el yo construir esas gráficas y encontrar los puntos de intersección y estimar las abscisas de esos puntos. Y esas son soluciones verdaderas. No se cuelan soluciones extrañas en el método gráfico, como ocurre en el caso del método algebraico. El método algebraico, además de esa situación de que se cuelan soluciones extrañas, es mucho más elaborado que el método gráfico, ¿verdad? Ahora, el método algebraico tiene la ventaja de que usted puede mejorar
el estimado de la verdadera solución de la ecuación, ¿verdad? Porque fíjense que yo las estimé a 4 lugares decimales aproximadamente, porque eso fue lo que leí, ¿verdad? Lo que cogí de nuestra calculadora, pero la calculadora da algunas veces hasta 9 lugares decimales. Así que yo podría escoger hasta la 8ª posición decimal y entonces obtendría una solución todavía más precisa, más exacta de la verdadera solución de nuestra ecuación, ¿ves? Así que fíjense que el método algebraico y el método gráfico, unos tienen unas ventajas sobre las otras. Esto es más rápido y nos da una aproximación más o menos, ¿verdad? Esto razonable, pero el método gráfico, a pesar de que es más elaborado y que se pueden colocar soluciones extrañas, pues da mejor precisión para el estimado de las soluciones de la ecuación que tengamos. Así que esa es la primera observación. ¿Se acuerda que yo les había dicho, después que hagamos el método gráfico, yo quiero llamar la atención a 2 detalles, ¿verdad? Eso de que en el método gráfico no se cuelan las raíces extrañas y que es más rápido, ¿verdad? Pero entonces es menos preciso que el método algebraico. La otra observación que les quiero hacer es la siguiente. Fíjense que cuando yo empecé a hacer esta solución, ¿verdad? Dije, bueno, pues yo tengo que reescribir esa ecuación circular que nos dan de cierta manera. Yo escogí dejar este término que está inicialmente en nuestra ecuación en el lado izquierdo. Y lo pasa al lado derecho y pasa entonces negativo 3 coseno de 2t. ¿Se acuerdan? Y entonces la gráfica que tenemos que considerar son la de y igual al seno de 2t y la de y igual a negativo 3 coseno de 2t. Y son esas que dibujamos ahí, ¿verdad? Pero usted me puede decir, algunos estudiantes me lo han dicho cuando yo daba ese ejemplo en mis cursos, ¿verdad? En la universidad. Decía, profesor, pero si usted escoge, en vez de dejar este en el lado izquierdo, dejar este en el lado izquierdo y mueve este al lado derecho, entonces las funciones que tiene que considerar son y igual a 3 coseno de 2t y y igual a menos seno de 2t. Y las gráficas de esas son estas mismas, pero entonces con signo al revés. O sea que habría que reflejar esas gráficas, ¿verdad? La gráfica de 3 coseno de 2t, como no es menos 3 coseno de 2t, pues aparecería no abajo, empezando abajo y subiendo para arriba, sino empezaría en 3 y bajaría, ¿verdad que sí? Igualmente, la gráfica del seno de 2t, en vez de ser seno de 2t, aparece menos seno de 2t. Pues entonces sería la reflexión de esta a través del eje de x. Las dos se reflejarían a través del eje de x si yo hago ese intercambio. Y entonces, más que eso, este punto de intersección que aparece sobre el eje de x aparecería bajo el eje de x. Y este punto de intersección que aparece aquí bajo el eje de x, bajo esa otra condición, donde yo dejo esto en el lado izquierdo y esto lo muevo al lado derecho, aparecería arriba. Igualmente este aparecería abajo y este aparecería arriba. Y usted dice, bueno, pues entonces tendremos unas soluciones diferentes, porque los puntos no son los mismos. Pero resulta que como es una reflexión a través del eje de x, fíjense que cuando yo traiga este punto y lo refleja a través del eje de x acá abajo, la abscisa no cambia. Lo que cambia es la ordenada, que se pone negativa, ¿verdad? Aquí la ordenada en este caso era negativa. Al yo moverlo arriba, la ordenada se pone positiva, pero nos mantenemos con la misma abscisa. O sea que cuando yo vaya a estimar la abscisa de ese punto que estaría aquí abajo, llego al mismo sitio, a la misma t, a aproximadamente 0.9. Aquí cuando yo tenga este arriba, ¿verdad? Y estime su abscisa, pues camino y llego a la misma abscisa que caminé, a la que llegué cuando caminé de abajo hacia arriba, ¿verdad? A 2.5 aproximadamente. O sea que fíjense que si yo hago eso, sí, la gráfica se va a ver diferente y los puntos de intersección son diferentes, pero las abscisas, que son los que nos dan, perdón, los valores de las soluciones de nuestra ecuación, son los mismos, no cambian, ¿ok? Y eso es lo que hemos indicado aquí, ¿verdad? Fíjense que aquí está lo de las soluciones extrañas que no se cuelan en el método gráfico. Dice, noto que por el método gráfico hemos obtenido las mismas soluciones aproximadas, las verdaderas, ¿verdad? De nuestra ecuación circular. Vea que no aparecen las soluciones extrañas que se introducen con el método algebraico. En este sentido, el método gráfico es más eficiente, aunque mucho menos preciso. Porque recuerde que por el método algebraico yo puedo considerar más y más lugares decimales haciendo uso de nuestras calculadoras, ¿verdad? Bien, ¿qué hubiese ocurrido si la ecuación circular dada se hubiese reescrito como 3 coseno de 2t, o sea, dejando este término en el lado izquierdo y el otro término es el que pasaba en el lado derecho? Bueno, pues entonces las gráficas en este caso habrían sido, vamos a ponerlo aquí, lo que acabamos de decir, ¿verdad? Pero vamos a escribirlo, porque es muy importante que usted tenga esas explicaciones, ¿verdad? Habrían sido reflexiones a través del eje de x de las gráficas que obtuvimos previamente, ¿verdad?
habrían sido reflexiones a través del eje de X, en este caso, ¿verdad? De T. De T. De las obtenidas anteriormente. Los puntos de intersección entonces habrían sido diferentes a los que obtuvimos anteriormente, ¿verdad? Comenzamos anteriormente a decir arriba, ¿verdad? Arriba. Tuvimos arriba. Pues estarían reflejados también a través del eje de T. Pero observe que sus abscisas, las de esos puntos, ¿verdad?, de intersección, serían las mismas. Por lo que obtendríamos las mismas soluciones, ¿ok? Como explicamos, ¿verdad? Bien, pues esas son las dos observaciones interesantes, ¿verdad?, que quería hacerles una vez hubiésemos resuelto esa última ecuación trigonométrica que tenemos, o circular en este caso, que hemos considerado como ejemplo por el método gráfico. Bueno, pues con esto terminamos este artículo sobre las ecuaciones circulares y ecuaciones trigonométricas. Vamos a comenzar con un nuevo artículo que es como una especie de perogrullada. ¿Sabe lo que es una perogrullada? Una cosa que usted dice y está mal dicha, ¿verdad? Porque, por ejemplo, bajen abajo. ¿Dónde usted va a bajar abajo? O sea, ¿dónde usted va a bajar? Pues abajo. Suban arriba. ¿Dónde usted va a subir? Pues arriba, ¿verdad? Pues este título de esta nueva sección de este artículo es como una perogrullada, porque dice: la trigonometría de los triángulos. Y la razón de por qué es una perogrullada es porque la trigonometría se creó precisamente para manejar triángulos. ¿En qué sentido? Pues mire, vamos a empezar analizando esa palabra, trigonometría. La palabra trigonometría, vamos a ponerla aquí aparte, ¿verdad? Trigonometría consiste de tres raíces, ¿verdad? Tres raíces, ¿sabes? Tiene tres raíces esa palabra. La primera que vamos a hablar es esta que dice metría, que fíjense que es la misma raíz que estudiamos cuando vimos el curso de geometría, ¿verdad? Y dijimos que metría era un derivado de una palabra griega que quiere decir medida.
Y claro, en el caso de la geometría, geo es tierra, pues la geometría estudia la medida de la tierra, ¿verdad? Pues la trigonometría, la metría se refiere a la medida, ¿verdad? La segunda raíz es gono, eso quiere decir un polígono. Y recuerdo que era un polígono, ¿verdad? Una sucesión de segmentos que se encontraban en sus extremos, ¿verdad? Y se cerraba, formaban una curva cerrada finalmente, ¿verdad? Y la raíz de triángulo. Pues fíjense que la trigonometría significa que esa palabra significa, o se refiere a la medida del polígono de 3 lados, ¿verdad? De 3 lados. Bien, vamos a poner mejor aquí 3 lados, ¿verdad? 3 lados. Y claro, 3 lados es el triángulo, ¿verdad? O sea, significa la medida del polígono de 3 lados, que no es otra cosa que el triángulo, claro. Ok, la medida del polígono de 3 lados. Medida del polígono de 3 lados, ¿verdad? O sea, del triángulo. ¿Okay? Por eso que esto es una perogrullada, porque la trigonometría de triángulos pues tiene que ver con triángulos, ¿verdad? No es la trigonometría de pentágonos. Aunque ya usted verá que pueden haber ejemplos, problemas en donde para bregar con un pentágono necesitamos bregar con trigonometría, ¿ok? Porque el pentágono podemos dividirlo en triángulos, como hicimos en la geometría, ¿se acuerdan? Bien. Ok, bueno, pues un triángulo consiste de 6 partes. ¿Cuáles son esas partes? Los 3 ángulos y los 3 lados que tiene, ¿verdad? Y los 3 lados que tiene. Los 3 ángulos y los 3 lados que contiene, ¿verdad? Pues mire, decimos que resolvemos un triángulo si conociendo la medida de 3 de esas 6 partes, ¿verdad? Una de ellas, por lo menos, siendo un lado, determinamos la medida de sus otras 3 partes, ¿ok? Eso es lo que quiere decir resolver un triángulo, que si usted conoce la medida de 3 de las 6 partes de un triángulo, usted determina las medidas de las otras 3 partes, ¿ok? Bueno, pues eso es lo que es resolver un triángulo. Otra medida, aunque no forma parte de la solución de un triángulo, ¿verdad?, que nos interesa, más bien otras medidas que nos interesan sobre un triángulo
es su perímetro y su área. Ahora, esas otras dos medidas, el perímetro de un triángulo y el área de un triángulo, no forman parte de la solución de un triángulo, que es que usted, conociendo tres partes del triángulo, de las 6 que hemos mencionado aquí, una de ellas por lo menos siendo un lado, por lo menos, entonces usted determina la medida de las otras 3 partes. Pero aparte de esas 6 partes, usted también puede medir de un triángulo el área y el perímetro de él. Pero esa no sería parte de la solución de un triángulo. ¿Okay? Bueno, pues vamos a ver lo siguiente. Vamos a empezar con la solución. El gato, ¿qué pasa con el gato? Perdónenme un segundito. ¿Qué le pasa al gato? Permiso, cojan al gato que se salió. ¿Oyeron? ¿Oyeron? Eva. Bien, la solución del triángulo rectángulo. ¿Okay? ¿Saben cómo resolvemos un triángulo rectángulo? O sea que si yo conozco 3 de las 6 partes de un triángulo rectángulo, ¿cómo busco las otras 3? Bien. Vamos a empezar considerando un triángulo, específicamente un triángulo ABC rectángulo, localizado en un sistema de coordenadas de modo que uno de sus dos ángulos agudos está en posición normal, ¿no? O sea que tiene el vértice en el origen del sistema de coordenadas donde está localizado y su lado inicial en el eje positivo de X, ¿verdad? Y su ángulo recto tiene el vértice sobre el eje positivo de X, ¿ok? O sea, que lo tenemos así, miren. Aquí tenemos el eje de Y, el eje de X, y aquí tenemos el triángulo ABC, donde vamos a respetar aquello que decía que en un triángulo rectángulo que tiene cierto nombre, el que está en el medio es el ángulo recto, ¿verdad? Vamos a suponer que este es el ángulo A y que es el ángulo agudo, que está en posición normal, ¿ves? Tiene su lado inicial en el eje de positivo de X y el vértice en el origen, ¿verdad? Este es el ángulo A. ¿Okay? Y este sería el ángulo C, porque el ángulo B, por estar en el medio, es el que está, es el que es recto. Y fíjense que colocamos el ángulo recto de manera que su vértice está sobre el eje de X, ¿verdad? Muy bien. Muy bien. Pues en este caso vamos a llamar a los lados opuestos respectivos a esos 3 ángulos de ese triángulo rectángulo del siguiente modo. Este va a ser el lado que mide A, ¿okay? Este es el lado que mide B y este es el lado que mide C. Este mide A porque es el opuesto al ángulo A mayúscula. Este mide B chiquito porque es el lado opuesto al que mide B mayúscula. Y este es el lado C chiquito porque es el lado opuesto al que mide el ángulo que mide C mayúscula, ¿ok? Bien, llame ABC a las medidas de los lados opuestos a los ángulos A, B y C respectivamente. Llame A minúscula, B minúscula y C minúscula a las medidas. Llame
A minúscula, B minúscula y C minúscula a las medidas de los lados opuestos a los ángulos A mayúscula, B mayúscula y C mayúscula respectivamente. Bien. Entonces, por algo que estudiamos relacionado a un ángulo en posición normal que contiene a un punto CA en su lado terminal que se localiza, claro, ese punto CA a una distancia B del origen, que se localiza a una distancia, claro, ese punto B del origen. Míralo aquí, fíjese. Ese punto CA es este punto que está aquí. El punto CA. Tiene, mire, abscisa C y ordenada A. ¿Ve? Y ese punto que tiene esas coordenadas CA está a una distancia B del origen de nuestro sistema de coordenadas. ¿Verdad que sí? Pues como usted tenía así un ángulo en posición normal para el cual conocía un punto en su lado terminal y cuya distancia desde el origen hasta ese punto en el lado terminal que usted conocía de ese ángulo, ¿verdad? Pues podía definir las funciones trigonométricas de ese ángulo que estaba en posición normal, ¿verdad? Podemos computar, mire, el seno de ese ángulo A que está en posición normal, ¿ok? Era la A, la Y entre la R, ¿se acuerda? Lo que pasa es que en aquella teoría esto era la X y la Y esta es la R, ¿se acuerda? La Y entre la R, pero ahora será la A entre la B, ¿verdad? La A entre la B, ¿verdad que sí? Ahora, fíjese que esto, esa división A entre B, ¿qué yo estoy dividiendo ahí? La medida del lado que mide A chiquito, el lado opuesto al ángulo A. Míralo aquí. Esta medida A chiquita es la medida del lado que está opuesto al ángulo A en ese triángulo, ¿verdad que sí? En ese triángulo rectángulo. Así que yo podría decir que esto es la medida del lado opuesto a A, ¿verdad que sí? Entre. Y la B, fíjese que es la medida de la hipotenusa, ¿verdad que sí? Medida, porque es la medida del lado que está opuesto al ángulo recto, y esa es la hipotenusa, ¿verdad? De la hipotenusa. ¿Ok? Muy bien, así que vamos identificando esto. La A es medida del lado opuesto a el ángulo A en ese triángulo rectángulo. Y B, ya hemos identificado que es la medida de la hipotenusa, ¿verdad? Bien. Entonces, la C, fíjese que sería la medida del lado opuesto al ángulo que mide C, pero fíjese que con respecto al ángulo A, yo diría que es la medida del ángulo que está adyacente a A. Fíjese que la hipotenusa también es adyacente al ángulo A, ¿verdad? Pero como es la hipotenusa en particular, yo lo voy a decir así nada más, la hipotenusa. Pero este otro lado es, además de ser el lado opuesto, a la medida del lado opuesto al ángulo que mide C mayúscula,
pues también en la medida del ángulo del lado adyacente al ángulo A, ¿verdad? Medida del ángulo, del lado, perdón, adyacente a el ángulo A. ¿Okay? Bueno, pues con esa identificación y con esta definición de lo que es el seno de un ángulo A, de un triángulo rectángulo, colocando ese ángulo A en posición normal, terminamos esta lección número 110 y ya prontito nos veremos en la 111. Hasta entonces.